¿Qué tal? Bienvenidos a Caja, nuestro catecismo para adolescentes, jóvenes y adultos. Es nuestro video número 15 y el último de la serie. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el video número 14. Quedamos que de una población mundial actual de 7.700 millones de personas, los cristianos somos aproximadamente unos 2.400 millones de personas, es decir, el 32%, la mayoría más grande proporcional. De estos 2.400 millones de personas, los católicos somos mayoría, siendo unos 1.300 millones de personas, es decir, el 54% de los cristianos somos católicos. La mayoría de los católicos estamos en el continente americano, casi aportamos el 49%, le sigue Europa aportando el 23%, aproximadamente de África con 16.4%, Asia con el 11% y Oceanía solo aporta el 0.8% de los católicos del mundo. También vimos las principales religiones, que son el cristianismo con el 33%, musulmanes con el 21%, sin religión 18%, de la religión hindú 13% en el mundo, los budistas 6%, la religión china 6% de los habitantes que tienen religión, los animistas 3% y otras religiones el 1%. También analizamos las religiones distribuidas por continente, vimos el cuadro sobre la religión, quién era su fundador, cómo se le llama a su libro sagrado, cuál es el símbolo de esa religión, cuál es su día festivo y el nombre del templo. Vimos también en la jerarquía que el Papa es al mismo tiempo obispo de Roma, jefe del Estado Vaticano y cabeza suprema de la Iglesia Católica. Vimos la estructura del Vaticano como país, vimos la jerarquía de la Iglesia explicando cada sector, cómo se forma y cuáles sus funciones básicas. Vimos que inicia con el Papa como cabeza, los cardenales, le siguen obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos. Vimos que el clero se dividía en secular o diocesano o clero regular, que son los de los monasterios o las órdenes religiosas. También vimos la estructura de una diócesis, que es una iglesia común, particular, 100% completa en sí misma. Y a este fenómeno de que una sola diócesis sea una iglesia completa en sí misma se le llama coinonía. También vimos el número de integrantes de cada jerarquía y por su continente a través de una pirámide. Analizamos términos y definiciones de la jerarquía y los lugares de la celebración. También vimos la jerarquía de los ángeles y nombramos que hay 7 arcángeles, pero bíblicamente solo se conoce el nombre de 3 de ellos, los demás no son bíblicos. Iniciamos nuestro tema número 15, que le llamamos los dogmas de la fe católica, los dogmas más importantes o principales de la fe católica. Vamos a tratar de conocer un poco más de la religión. A veces a Jesucristo se le menciona o se le hace referencia con el símbolo de un pez. Esto se usa mucho, esta simbología del pez asociado a Jesucristo, en los ornamentos de la iglesia, de la liturgia. Le vamos a pedir aquí a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 1 y en esta podemos ver que en el siglo número 2 la iglesia tomó como la palabra iktix, que significa pez en griego, como un símbolo de Cristo. A partir del siglo III, la imagen del pez se utilizaba como un símbolo de Cristo. En esta simbología, las letras de la palabra ictis
representan las iniciales de la frase Iesus Christos Teus Ios Soster, que significan ictus, se le abrevia con la letra I, que viene de Jesus, Jesús, la Che, que es Christos o Cristo, la TH, Teu o Dios, la U, Huius o Hijo, y la S de Soter, Salvador. Y esto podrían usarlas, el significado, sin riesgo a ser perseguidos. Hay muchas referencias, por ejemplo, en la multiplicación de los peces o porque los hace pescadores de hombre. Por eso típicamente se les relacionaba con un pez y porque tenía ese acróstico y les permitía comunicarse o identificarse como cristianos sin el riesgo a ser perseguidos. Algo similar sucedió con los cristeros aquí en México. También vemos que a veces a Jesucristo se le relaciona con un pelícano o se le dibuja con la imagen de un pelícano. Esto también se llegó a usar. Aquí le pedimos a Cristian si nos hace favor de poner la imagen número 2. Y en el cristianismo se llegó a representar a Cristo como un pelícano, ya que lo creían los antiguos observadores que dicho animal probablemente creían que la regurgitación del ave era un daño infligido a sí mismo y si era necesario se arrancaba la piel para que comieran y vivieran sus hijos. Esto refleja de la entrega de Jesucristo en la Eucaristía. Esta versión, obviamente, ya que conocemos un poco más de la regurgitación como parte de la alimentación de las aves hacia sus crías, pues era más bien un mito, pero se utilizaba y hay algunas referencias en las iglesias y en algunos dibujos o pinturas. También a Jesucristo se le relaciona con las letras IHS o JHS, que están en muchas de los artículos de la liturgia. Le pedimos a Cristian si nos hace el favor de poner a cuadro la imagen número 3 y es el nombre de Jesús. A los 8 días de que circuncidaron a Jesucristo le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que estuviera encinta. Y procede de la abreviación de J Jesús, H hombre y S Salvador. Significa Joshua, en español se traduce como Jesús y significa Salvador. Por eso es Jesús, hombre, Salvador. Recordemos que en hebreo no se escribían las vocales, así como por ejemplo el nombre de Yahvé se escribía YH, de chica H, y significaba Yahvé. Y en español se le traduce como yo soy, ya lo habíamos visto antes. Ese es el significado de estas letras, IHS o JHS. También hemos visto mucho en la liturgia y en los artículos de las iglesias y sobre todo en los cristos, los crucifijos, vemos la palabra INRI por encima de la cruz. Le pedimos a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 4. Y las letras INRI son las iniciales del título en latín que Poncio Pilato escribió sobre la cabeza de Jesucristo en la cruz, de acuerdo al Evangelio de Juan 19, versículo 19. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano y significan, estas 4 letras significan Jesus Nazarenus Rex Ibaderum. En latín se utiliza la letra I en lugar de la J y la letra B en lugar de la U. Por ejemplo, Jesús Nazarenus Rex Judaerum. La traducción en español sería Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. La Iglesia en sus comienzos adoptó las primeras letras de cada palabra en esta inscripción INRI como un símbolo y a través de los siglos INRI aparece en muchas pinturas, cuadros y crucifijos. ¿Cuál es el significado de la cruz? Aquí le vamos a pedir a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen de la cruz. La cruz tiene una connotación excepcional. Los sacerdotes judíos pedían la cruz o el castigo de cruz para Jesucristo, ya que en la tradición judía quien moría en cruz
era un maldito de Dios, es decir, un no querido por Dios. Con eso ellos pensaban establecer una separación clara de Jesucristo con Dios. Es una belleza, pues clava o se hinca en la tierra, penetra profundamente en la tierra, extiende los brazos hacia toda la humanidad y la creación y la eleva o la dirige hacia el cielo. Ese es el significado de la cruz. Jesucristo es al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Ya lo habíamos platicado por ahí en otro video. Es el regalo que le hacemos al Padre. Es un regalo de lujo que es imposible de adquirir por nosotros mismos como ofrenda por nuestros pecados. Jesucristo permite poner nuestro nombre en esa tarjeta de regalo como si nosotros también estuviéramos regalándolo a Jesucristo y solo acompañado de nuestras pequeñas obras. Ambos sumados, es decir, el sacrificio de Jesucristo y nuestras pequeñas obras son el regalo perfecto para el Padre. Por lo tanto, ya no hacen falta más sacrificios o más holocaustos. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos su cuerpo, o bien Cristo es el esposo que se desposa con la iglesia, que somos todos nosotros. Estas dos figuras son hermosas porque nos permiten visualizar el cielo, la vida eterna, y son ejemplo del pan que se conforma de varios granos de trigo amalgamados, donde todos pierden su forma y pasan a ser una esencia superior. Lo mismo sucede con el vino, cada uva entrega su jugo para formar un solo vino. Del costado de Cristo brotó sangre y agua, y en la consagración el sacerdote mezcla vino y agua en señal de la unión de lo infinito con lo insignificante, la unión de Dios con su creación, con el hombre. Todos seremos como esos pequeños granos de trigo, como esas pequeñas uvas que conformaremos el cuerpo místico o la iglesia de Dios, y Jesucristo es nuestra cabeza y lo será también. El regalo del Padre el regalo para el Padre, es el mismo Jesucristo, y al unir el agua con el vino, el agua representa al pueblo de Dios, a nosotros, y el vino es al propio Jesucristo, y se le ofrece al Padre en el sacrificio de la misa. Por eso mencionaba yo el ejemplo de que es como un regalo perfecto, un regalo inmenso que hacemos como ofrenda de nuestras culpas y se le ofrece al Padre junto con nuestras pequeñas obras de caridad. Vamos a ver qué significa la palabra querigma, que se usa mucho en la actualidad, y querigma es un sustantivo abstracto que proviene del griego. Le vamos a pedir a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 6. Y querigma significa lo que es anunciado por un heraldo, es decir, por un mensajero. Significa vocear, proclamar, anunciar, dar a conocer o predicar. Viene de las raíces kerix, que es quien proclama, kerisein, que es la acción de proclamar, y querigma es el contenido en sí de la proclamación. Es un término usado en la Biblia, y querigma significa proclamación de un mensaje por quien el Padre Dios da a través de su Mesías. Nos ofrece y nos hace realidad el reino de Dios en el mundo. El Padre envía al Mesías con ese mensaje se le transmite al pueblo y a eso se le conoce como el querigma. Los efectos del querigma son suscitar la fe, profundizar en la fe e imitar a Jesús. Es un acto de comunicación con palabras y con ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir que la siguiente idea: nació de la Virgen María, es el Mesías, anunció el Evangelio, padeció y murió por nosotros y al tercer día resucitó, es constituido Señor de todo y de todos, es el resumen de toda nuestra fe. Ese sería el querigma, ese es el mensaje que nos manda el Padre
a través del Hijo y va con destino a su pueblo. ¿Cómo le debemos de decir a Jesucristo? Bueno, ahí se menciona a veces la palabra Emmanuel, Jesús o Cristo. Le vamos a pedir a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 7, donde vamos a ver lo siguiente. Emmanuel es el nombre que le da el profeta Isaías al niño que vendría a salvar al pueblo de Dios y significa Dios con nosotros. Jesús, por su parte, viene de Jesus, que es la versión latina y griega del nombre hebreo Yeshua, nombre que indica el arcángel Gabriel a la Virgen María para ponerle a su hijo y significa Yahvé es la salvación. Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido, y es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mesías, y tiene el mismo significado. Por tradición judía, los reyes y los profetas debían ser ungidos, es decir, apartados, separados o escogidos para Dios. Por eso se les ungía con aceite. Y no hay ninguna objeción de llamarle de estas tres maneras, aunque podemos ver claramente que Emmanuel y Cristo son más bien adjetivos más que nombres, mientras que Jesús es un nombre propiamente dicho y es el que el propio Dios escogió para su Hijo. Aquí he oído varias veces en la televisión, en el radio, en los chats, se acostumbran mandar muchos mensajes por WhatsApp diciendo vive feliz, vive tranquilo, descansa, no te preocupes, quiérete a ti mismo, no te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Y son frases que aparentan ser muy buenas, pero que esconden una terrible realidad, que es el egoísmo, porque seguir a Cristo no es placer, no es descanso. Claro que todos quisiéramos comodidad, placer, descanso, trivialidad, no preocuparnos, bienestar, lujos, etc., y no tener que comprometernos. Lamentablemente nada de eso es propio de seguir a Cristo, y lo quiero mencionar por lo siguiente, porque seguir a Cristo no es eso. Vamos a pedirle a Cristian que nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 8, que ilustra dónde están los restos y de qué murieron los 12 apóstoles, más Pablo, más Matías, que es el sustituto de Judas Iscariote, y les voy a leer rápidamente. El primero, les puse unos numeritos, vamos a ver, el primer apóstol Pedro es crucificado de cabeza en el año 67 después de Cristo, sus restos están en la Basílica de San Pedro. El número 2 es Andrés, fue crucificado en una cruz en forma de X y sus restos están en la Catedral de Amalfi en Roma. El número 3 es Santiago de Zebedeo, fue decapitado con una espada en el año 44 después de Cristo y sus restos están en la iglesia de Santiago de Compostela. El número 4, el apóstol número 4 es Juan, es el único que muere de muerte natural cerca de los 100 años después de Cristo y sus restos están en la Basílica de San Juan de Turquía. El número 5 es Felipe, fue crucificado por los soldados y sus restos están en la Basílica de los Santos de los Apóstoles en Roma. El número 6 es Bartolomé, fue desollado y decapitado y sus restos están en la iglesia de San Bartolomé en Roma. El número 7 es Tomás, fue atravesado por una lanza y sus restos están en la Catedral de Santo Tomás. El número 8 es Mateo, fue decapitado con una espada, sus restos están en la Catedral de San Mateo en Sicilia. El número 9 es Santiago de Alfeo, y es el primer obispo de Jerusalén en el año 55 después de Cristo, de acuerdo a los Hechos, capítulo 15, versículo 13, y fue lapidado, es decir, matado a pedradas, y sus restos están en la Basílica de los Santos de los Apóstoles en Roma. El número 10 es Judas Tadeo, fue muerto con arco y flecha y sus restos están en la Basílica de San Pedro en Roma. El número 11 es Simón, fue crucificado y sus restos están en el altar de la crucifixión en el Vaticano.
El número 12, el 12 es Judas el traidor, Judas Iscariote, quien se suicidó. El número 13, que es quien sustituye a Judas, es Matías y fue crucificado en Judea y sus restos están en la abadía de San Mateo en Alemania. Por último, los restos de Pablo. Pablo no fue un apóstol directo de Jesucristo, hay que recordarlo, pero murió decapitado y sus restos están en la iglesia de San Pablo en Roma. Menciono esto porque esto indica que quien quiere verdaderamente seguir a Jesucristo no forzosamente tiene, si se fijaron, de todos esos, solamente Juan muere de muerte natural a los 100 años. Los demás todos fueron muertos de muerte violenta. Por lo tanto, seguir a Cristo es amar a Dios y al prójimo. Amar es entregarse, como dice por ahí una canción, es cargar nuestra cruz y avanzar. Buscar el bienestar del hermano antes del bienestar o comunidad personal. Vamos a hacer una reflexión de cómo le podríamos explicar la vida futura a una persona que no cree en la vida futura. Le voy a pedir aquí a Cristian que nos ponga a cuadro el texto para que no me tengan que estar viendo. Y es un diálogo imaginario en el vientre de la madre entre dos bebés. En el vientre de la madre había dos bebés. Uno de ellos le pregunta al otro, ¿crees en la vida después del parto? El otro le respondió, ¿por qué? Por supuesto, tiene que haber algo después de nacer. Obviamente parece que estamos aquí para prepararnos a hacer algo, a hacer lo que seremos después. Además, tenemos capacidades que están hechas para algo más grande que solo estar aquí. El primero le contesta, tonterías, no hay vida después del nacimiento. ¿Qué te hace pensar que podría haberla? El segundo bebé dice, bueno, supongo que si tenemos ojos, piernas y boca, es porque hay un mundo exterior que tiene más luz que la que hay aquí adentro, y así podemos mirar, y será un lugar donde podremos caminar con nuestras piernas y comer con nuestra boca. O sea, ¿por qué tendríamos piernas si no tuviéramos que caminar nunca? ¿O por qué tendríamos ojos si nunca vamos a tener que mirar la luz? Tal vez habrá muchas otras cosas que por ahora no podemos comprender. El primero le respondió, eso es absurdo. Tú solo estás creando una ilusión encantadora y esperanzadora de las cosas que las cosas van a mejorar. Esta oscuridad es todo lo que hay. ¿Quién necesita caminar? ¿Y comer con la boca? ¡Qué ridículo! El cordón umbilical suministra nutrición y todo lo que necesitamos. Además, el cordón umbilical es tan corto que la vida después de nacer lógicamente se acabaría. El segundo bebé insistió, bueno, yo sí creo que hay algo más allá fuera de este útero. Una especie de anhelo está en mi corazón de querer poder ver, caminar libremente, comer, disfrutar las cosas. O sea, ¿por qué habría de tener estas piernas, ojos, boca y manos entonces? ¿Y de dónde sale este anhelo de querer usar todo esto si no estuvieran hechos para algo más? De hecho, creo que tal vez no necesitaremos este cordón umbilical nunca más. El primero volvió a responder, ¡qué tonterías! Y más aún, si hubiera vida entonces, ¿por qué nadie ha regresado de allí? Cuando uno nace, la vida llega a su fin. Además, después de nacer, no hay nada más que oscuridad, silencio y olvido. Nacer no nos llevará a ninguna parte. El segundo siguió con su explicación. No, seguramente nos encontraremos con nuestra madre y ella nos cuidará. El primero le respondió, madre, ¿tú crees realmente que tenemos una madre? Eso es ridículo. Si existiera una madre, entonces, ¿dónde está ahora? El segundo le dijo, ella es todo lo que nos rodea, estamos rodeados de ella, somos de ella y es dentro de ella donde ahora vivimos. Sin ella, el mundo en que estamos ahora no existiría. A lo que dijo el primero, bueno, yo no la veo, por ello es lógico que ella no exista. A lo que el segundo respondió, a veces cuando estoy en silencio y me concentro realmente, la llego a escuchar. Puedo percibir su presencia y escucho su voz cariñosa llamándome desde arriba.
¿Cuál crees tú que es la moraleja de esta plática? Bueno, yo creo que la reflexión es clara. Hay gente que no cree en Dios y hay gente que sí creemos en Dios. Fe, por ahí hay una frase que dice, es creer lo imposible. Un niño cree y confía y no se limita a sus capacidades, libera su imaginación. Por eso el Evangelio dice que debemos de ser como niños para entrar al reino del cielo, puros y con fe. En el libro Apologías, en el libro Herejes de las Apologías del autor Chesterton, hay una reflexión muy buena entre las virtudes del paganismo y las virtudes del cristianismo, y las quiero comentar. Las virtudes paganas o naturales son justicia y templanza, pero son virtudes en sí mismo medio tristes, porque son razonables, sí, pero implican limitaciones, limitaciones. Mientras que las tres virtudes cristianas o teologales son fe, esperanza y caridad, son virtudes alegres y expansivas. Son más razonables aún, pero entrañan una paradoja en sí misma. Voy a tratar de explicar. Las virtudes paganas, por ejemplo, la justicia, consiste en encontrar algo que le pertenece a un hombre y dárselo. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. La templanza consiste en hallar el límite adecuado a una indulgencia concreta y regirse por ese límite. Es decir, mi libertad termina cuando afecto la libertad de los demás. Esas son las virtudes paganas. Mientras que las virtudes cristianas, y esto es lo que me gustó muchísimo de lo que escribe este señor, es la caridad consiste en perdonar lo imperdonable, pues si no, no es virtud ni es nada. La esperanza significa esperar cuando la situación resulta desesperante, pues si no, ni es virtud ni es nada. Y por último, la fe significa creer en lo increíble, pues si no, ni es virtud ni es nada. Si notamos, hay una paradoja en cada una, pero hay una grandeza enorme en las virtudes cristianas. Perdonar lo imperdonable. Yo me quedé con esa frase, me encantó. Judas, en su parte, comete dos errores, por ejemplo. El más grande es, perdonen ustedes, a lo mejor el segundo más grande que inclusive que el primero. El primer error gravísimo que comete Judas es entregar a su maestro. De eso se arrepintió y por eso fue a devolver las monedas. Sin embargo, hubo un segundo error que comete y es que deja de creer en el perdón. Es probable, y eso no lo digo no porque yo sea no porque yo lo sepa por mis propios conocimientos, sino lo dice la propia Biblia. Más le valía no haber nacido. No puede referirse la Biblia con esa frase a una persona que estuviera en el cielo perdonado. Es bien probable que si él hubiera pedido perdón a Dios por haber entregado a su propio hijo, seguramente hubiera obtenido el perdón, no por sus méritos, sino por los del propio Jesucristo. El mismo Jesucristo hubiera intervenido por él. El problema es que él deja de creer en el perdón, ya no confía y por eso se suicida. Pero bueno, habíamos mencionado que al final de nuestro curso o de nuestras pláticas podríamos dar respuestas a las preguntas trascendentales, las preguntas más filosóficas de nuestra vida, cuya respuesta solo se obtenía a través de la fe y la religión si las queríamos de una manera contestar. Con lo que hemos estudiado hasta ahora, tendríamos que responder más o menos de la siguiente manera a las preguntas filosóficas. La primera pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Bueno, soy una creación de Dios, soy creado por amor, soy a imagen y semejanza de Dios, fui desterrado por la desobediencia de mis padres y por Jesucristo fui redimido, perdonado y salvado. Ya no soy solo un siervo, sino ahora soy un hijo adoptivo del Padre Dios, hermano de Jesucristo Dios y templo vivo del Espíritu Santo Dios. Formo parte de la Iglesia de Dios y viviré la eternidad feliz al lado de mi Creador, y se me regaló la creación para dominarla y cuidarla.
por eso puedo vivir de ella. Esa sería la primera pregunta. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, soy un hermano de Jesucristo, soy templo vivo del Espíritu Santo, me encuentro en un destierro temporal por la desobediencia de mis padres y por la mía propia, pero mi destino es llegar al cielo. Segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Soy una criatura emanada y creada por el amor de Dios. Provengo de la nada y vengo a buscar retornar con mi Padre. Tercer pregunta, ¿a dónde voy? Voy de regreso al paraíso con mi Padre a vivir la eternidad en una dicha plena sin tribulación alguna. Al paraíso de donde fuimos desterrados. Somos migrantes temporales, por eso nosotros debemos ser misericordiosos con los migrantes, porque nosotros mismos somos unos migrantes en esta temporalidad de nuestras vidas. Cuarta pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Para qué existo? Dios me crió en cuerpo y alma. El cuerpo es temporal y el alma es inmortal. Resucitaré el día del juicio final para estar en la gloria de mi Padre. Sí, primero creo en Él y segundo, cumplo sus mandamientos. Siguiente pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Dios desea mi salvación, desea entregarme la gloria, el paraíso y otorgarme el perdón de mis pecados, la vida de gozo eterno, y solo debo de cumplir su enseñanza, que se podría resumir en 15 palabras, ya lo hemos dicho, es tan complicado o tan sencillo como lo queramos ver. Es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuál es el fin último y primero de mi existencia? Vivir en esta tierra con el único fin de ganar el cielo. Todo lo demás es irrelevante. Ejemplo, el Evangelio se compara el reino de los cielos, una de las comparaciones que hace, con una perla muy fina, muy rara, por la cual la persona vende todos los bienes con tal de poseerla. Así deberíamos de ser nosotros. Soy libre en mi respuesta a Dios, tan libre que puedo negar o ignorarlo. Si lo hago, no puedo participar de su gloria o del paraíso. Puedo responder de manera distintas a estas preguntas, eso está claro, pero siempre estarán inconclusas y sin una lógica de vivir o existir. Para mí, la manera en que contesté estas preguntas, con esas palabras o con otras similares, pueden quedar. Mientras que si las contestáramos de otra manera, por ejemplo, ¿quién soy? Soy un ser humano, animal racional, objeto de mutaciones celulares y procedo de un proceso evolutivo, producto del azar. Pues esa sería una manera de contestar. ¿De dónde vengo? De elementos químicos, sustancias, de átomos, etcétera. ¿A dónde voy? A ningún lado. Después de vivir moriré y mi existencia será intrascendente y olvidado por los demás. ¿Para qué existo? No hay un propósito como tal. Detrás de mi existencia no tengo alma, solo instinto de supervivencia. Mi cuerpo será polvo y servirá para formar otros elementos una vez que yo muera a través de la naturaleza. ¿Qué quiere Dios de mí? No hay Dios, no hay nada. Los sentimientos, los deseos, los anhelos, los sueños, las ideas, la música, etcétera, todos son combinaciones químicas y pequeñas descargas eléctricas dentro de mi cabeza. ¿Cuál es el fin último de mi existencia? Es irrelevante, no importa hacer bien o mal, vivir lo mejor posible con el menor esfuerzo posible, pero esto nunca explicaría los sentimientos ya nombrados, como son el amor, querer, los sentimientos de odio, coraje, el deseo, el anhelo, los sueños, las ideas, etc. Y menos aún porque tenemos grabadas en nuestra mente la ley de Dios mediante la ley natural de la conciencia. Eso no explicaría jamás. La única explicación es la de entender que somos creación de Dios y somos sus hijos. ¿Habría otra explicación que completara nuestras dudas más relevantes? Yo no lo veo, no las he encontrado de otra manera. Si consideramos por solo unos minutos que todos viviéramos en este mundo cumpliendo 100% la voluntad de Dios, es decir, sin pecar, preocupándonos por nuestro prójimo tanto como por nosotros mismos, lograríamos tener el paraíso en la tierra sin ninguna necesidad más allá del paraíso.
Por eso lo podemos tener aquí. El problema es que no lo hacemos. Imaginemos que desterráramos por un momento el pecado. Nos quedaría la enfermedad. Vamos a suponerlo así, que quedara la enfermedad. ¿Qué pasaría? Yo podría salir a caminar por las noches sin ningún peligro, a tomar el fresco, ir con mi pareja, con mi familia. Si requiriera yo algo, quien lo tuviera me lo prestaría sin ninguna usura. Yo lo devolvería de manera íntegra, con agradecimiento. El médico atendería a los pacientes independientemente de su capacidad financiera. Los maestros darían clases de la misma manera. Quien tuviera más útiles escolares los pasaría a quien los tuviera. No habría ladrones, no necesitaríamos rejas, cárceles, policías. Los políticos serían honestos y darían mejor su esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Quien tuviera necesidad de comer recibiría la comida de manera gratuita de quien le sobrara. Tendríamos el paraíso en la propia tierra. Nuestro problema es el egoísmo. Esto no va a suceder porque siempre habrá quien digamos, bueno, primero como yo y si me queda, entonces lo entrego. No lo voy a prestar porque qué tal si yo me quedo sin nada al rato. Voy a poner unas rejas porque me van a asaltar y se van a venir a robar mis tesoros. Ese es el problema y por eso nosotros podríamos vivir en el paraíso aquí mismo en la tierra. Por último, una manera de saber cuáles son los dogmas. Muchas veces a lo largo del curso decía yo, esto no hay que creerlo a pie juntillas o esto no es dogma de fe, y en algunos casos dije, esto sí es un dogma de fe. Bueno, aquí para finiquitar este catecismo, quiero nombrar qué son los dogmas y cuáles son los dogmas más importantes de la fe católica. Una manera rápida de verlos es cuando decimos el credo. Prácticamente ahí está el resumen de nuestros dogmas, pero bueno, quise investigar un poquito, y los dogmas de fe son verdades reveladas, por Dios, transmitidas desde los apóstoles a través de la escritura y la tradición, y también son propuestas por la Iglesia para aceptación de los fieles católicos. Esos son los dogmas de fe. Hay muchos, pero los más importantes son 44. Y estos 44 dogmas se subdividen en 8 categorías y no pueden ser modificados, pero sí reformulados para que se entiendan de mejor manera, de acuerdo a la época. Primera idea, Dios lo revela. Segundo, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Tercera, son definidos por el Papa en un concilio, y una vez proclamado, no puede ser derogado un dogma. Los católicos estamos obligados a aceptar y crecer en ellos, y son luces de verdad que iluminan nuestra fe. Bueno, en la primera categoría de los dogmas de fe está la categoría sobre Dios. Aquí solamente los voy a mencionar. Cada uno de ellos merecería un estudio completo, gigante, pero no es parte del catecismo. Creo que es por lo menos conveniente mencionarlos, que sepamos que existen, que bastaría con los que decimos en el credo. Pero vamos a decir, la categoría sobre Dios, primero es la existencia de Dios, aunque no es innata, pero la podemos entender a través de la capacidad para conocerlo con la facilidad y espontaneidad por medio de su obra. La segunda, la existencia de Dios como objeto de fe. Tercer dogma, la unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Cuarto es Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Quinto, Santísima Trinidad. En Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina y es numéricamente la misma. Esos son los primeros 5 dogmas y que van en la categoría relativa a Dios. Categoría relativa a Jesucristo o referente a Jesucristo. La primera es: Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. 7. Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor íntegro, total de la naturaleza divina,
y tiene íntegra la naturaleza humana. La prueba de su naturaleza divina son los milagros, y la prueba de su naturaleza humana es los padecimientos. 8. Con naturaleza de Jesucristo posee su propia, cada naturaleza de Jesucristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Hay también 2 voluntades físicas y 2 operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. 9. Jesucristo es, además de hombre, hijo natural de Dios. 10. Jesucristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Por su naturaleza humana era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. Por su naturaleza divina, justamente con el Padre y el Espíritu Santo, es quien recibe el propio sacrificio, es una autoofrenda. 11. Jesucristo nos rescató y nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. El sacrificio de Dios Él se sacrificó, para conseguirnos el perdón eterno. Dogma número 12. Al tercer día, después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos por su propia virtud, se levantó del sepulcro. 13. Jesucristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Continuamos con la categoría referente a los dogmas marianos, y son 4 dogmas: la Inmaculada Concepción de María, la Perpetua Virginidad de María, María, Madre de Dios, y la Asunción de María. Estos 4 dogmas fueron explicados en el video número 12. La siguiente categoría son dogmas sobre el Papa y la Iglesia. El dogma número 18. La Iglesia fue fundada por Dios y hombre Jesucristo. Jesucristo estableció y los fundamentos sustanciales de la misma Iglesia, no tocantes a doctrina, culto y constitución. 19. Cristo nombró al apóstol San Pedro como el primero de los apóstoles, cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole la inmediata y personalmente el primado sobre todo el rebaño. El dogma número 20. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solo en cosas de fe y costumbres, sino también en disciplina y gobierno. Por lo tanto, el poder papal es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal e inmediato. Dogma número 21. El Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra. Ojo, todo Papa legítimo, en su calidad de sucesor de Pedro, tiene la infalibilidad y son verdades de fe y costumbre, revelados o en íntima conexión con la revelación divina. ¿Qué significa ex cátedra? Que hable el Papa como pastor de todos los fieles, haciendo uso de su autoridad y que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbres. Las encíclicas o las cartas no son definiciones ex cátedra. Hay mucha gente que de repente este dogma les parece muy difícil de entender, porque dicen, no, es que el Papa fue y dijo que los homosexuales son gente muy querida por Dios. Claro que son gente querida por Dios. Dios ama a todos sus hijos. Y no se está pronunciando ex cátedra ni proviene de un concilio. Él se puede equivocar y se equivoca todos los días como nos equivocamos cualquier humano. Donde se confía que tiene la inspiración divina es solamente cuando se pronuncia ex cátedra, después de un concilio, y cuando lo haga en definiciones de fe y costumbres. La razón de esa ex cátedra o de ese poder hablar proviene del Espíritu Santo, que preserva al Supremo Maestro, es decir, al pontífice, de un error. Por lo tanto, las definiciones ex cátedra son irreformables y sin posible intervención ulterior. Aquí mucha gente también ha mencionado, oye, es que ha habido papas muy malos. Sí, efectivamente, Jesucristo mismo escogió 12 apóstoles, de los cuales uno lo traicionó.
De los 260 papas que tenemos hasta el día de hoy, 6 papas han sido malos. Desde luego todos se habrán equivocado y serán pecadores, eso no estamos diciendo, sino intencionalmente malos. Ha habido 6, es decir, hay una proporción. Sin embargo, los 30 primeros papas, de los 30 primeros papas, 29 fueron mártires. Recordemos lo mismo que sucedió con los apóstoles. Y de los 260 papas, 69 han sido santos. Es decir, a nivel doctrinal, ni siquiera en esos años en que gobernaron estos 6 papas, llamémosle malos o malintencionados, jamás hubo un daño a la doctrina. El papa es el guardián de la doctrina y no es perfecto en sí mismo. El concilio se emana, de las ideas de los concilios emanan estas definiciones, y podemos ver que hubo concilios desde cuando se reúnen Pablo y Pedro para definir muchas cosas. El mismo ejemplo sucede en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y decimos, ¿cómo es santa si está compuesta de puros seres que somos pecadores? Porque Dios nos da la santidad, es Jesucristo el que la santifica, no nosotros, obviamente. Lo mismo sucede con el Papa. Seguimos con el dogma número 22. La Iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbres. El Papa cuando habla ex cátedra, ya lo dijimos, y el episcopado en pleno con el Papa cuando lo hace a través de un concilio ecuménico. Quinta categoría, dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. 24. Carácter temporal. El mundo tuvo principio en el tiempo. 25. Conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Esto procede del Sínodo del Amazonas y se definió que no tenemos derecho a destruir el medio ambiente. Si volviéramos al ejemplo que ponía yo de cómo sería el mundo si todos cumpliéramos la ley de Dios y nos amáramos tanto a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tampoco haríamos ningún daño a la naturaleza, o le haríamos un daño mínimo, el daño mínimo que requiriéramos para subsistir. Categorías de dogmas sobre el ser humano. Dogma número 26. El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. 27. El pecado de Adán y Eva se propagó a todos sus descendientes por generación, no por imitación. 28. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Esto para quien piensa que no necesito de Dios o de Jesucristo para salvarme, bastan mis buenas obras solas. No podría ser. Séptima categoría, dogmas sobre los sacramentos. El bautizo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. 30. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Recordemos, los mártires cristeros fueron ejemplo de gente con una fe muy grande procedente precisamente de su confirmación. El Espíritu Santo, recordemos que es el menos entendido de la Trinidad, por lo menos así lo habíamos visto. Dogma 31. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. 32. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino, necesaria para la salvación, y basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión en secreto. 33. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Cristo. 34. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstantación de todas las sustancias del pan en el cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. El pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo. 35. La unción de los enfermos es un verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. 36. El orden sacerdotal es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. De ahí vienen las jerarquías, los obispos, los presbíteros y diáconos. 37. El matrimonio es verdadero y propio sacramento, ideal de unidad e indisolubilidad.
Octava categoría, sobre las últimas cosas. 38. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. 39. El cielo o paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentren libres de toda culpa y pena de pecado encontrarán el cielo. 40. El infierno es una posibilidad debido a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o rechazarlo. Dios mandó a su Hijo para que todos nos salváramos, pero no todos aceptan su salvación. Dios no condena a nadie al infierno. 41. El purgatorio. Las almas de los justos que en el instante de la muerte estén cargadas de pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado van a purgatorio, que es un estado de purificación. 42. El fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de la majestad, de su majestad, vendrá para juzgar a los hombres. 43. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesucristo y comen su cuerpo y beben su sangre, Él les promete la resurrección. 44. Y último de nuestros dogmas, el juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Con esto damos por terminado el catecismo, nuestros 15 videos. Si hubiese preguntas, con mucho gusto podríamos abrir más espacio. Espero que este pequeño esfuerzo les haya servido, les sirva de algo, les inspire y sobre todo que cumpla su finalidad. Agradezco su paciencia, la paciencia de Cristian, que nos acompañó en los 15 videos, y le estaremos viendo. Gracias.